Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender cómo escribir textos narrativos. Para entender qué es un texto narrativo, tenemos que irnos primero para saber qué son tipologías textuales. Las tipologías textuales son categorías que nos permiten agrupar textos de características similares en cuanto a su modo de organización. Son los distintos modos de expresión que puede adoptar un mensaje en un texto. Estas tipologías textuales se clasifican en textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos, entre otros. Entonces, ¿qué es un texto narrativo? El texto narrativo es un texto que relata hechos reales o imaginarios protagonizados por personajes. Se estructura en tres partes: el planteamiento de la introducción, el nudo y el desenlace. Es bueno, si nuestro texto narrativo es corto, en cada parte cambiar de párrafo, pues para dar como un entendimiento, para separar cada parte. Antes de escribir un texto narrativo, tenemos que llevar a cabo unas cosas en nuestra mente que son las siguientes: pensar bien la historia, definir los personajes, decidir el punto de vista que queremos darle a nuestra historia, determinar el tiempo y el espacio, que son muy importantes, organizar la estructura de nuestro texto, pensar un buen desenlace y escribir en forma creativa. Los elementos narrativos son muy importantes. Esos elementos narrativos son el narrador, que cuenta los hechos, es el que cuenta los hechos. Existe un narrador interno, que es el que pertenece y participa dentro de la historia, que se narra en primera persona, y también está un narrador externo, que se narra en tercera persona. También están los personajes. Los personajes pueden ser principales, secundarios. Los principales son a los que alrededor de ellos va a girar la historia. Los secundarios pueden entrar y salir, y también existen personajes incidentales, ambientales, estáticos, dinámicos, redondos y planos. Algo muy importante en nuestra narración es el tiempo. Necesitamos definir qué tiempo le vamos a dar a nuestra historia, la época en la cual se va a desarrollar. A esto se denomina el tiempo histórico externo. Y también un tiempo interno, que es la duración de nuestra narración, si se va a desarrollar en un año, en 2 años, en 5 minutos, en 2 horas, es muy importante. Y el espacio, que nos define si va a ser en el exterior, en el interior, si es ficticio, si es real, es muy importante. Ahora sí, estamos listos para empezar a escribir. Entonces, cuando vayamos a empezar a escribir, entonces vamos a iniciar con la introducción. Recordemos que la introducción presenta el quién, que son los personajes, el qué es lo que van a hacer durante nuestra narración, el cuándo, los tiempos, en dónde, el lugar y el por qué se desarrolla la historia. Seguiremos estableciendo el escenario del ambiente, o sea, haciendo que los personajes se muevan en el ambiente para que la narración sea creíble y entendible. Y utilizar un diálogo entre los personajes, eso hace que los personajes sean, aunque sean ficticios, se hagan realidad en nuestra mente. Y el desenlace, en el desenlace debemos sorprender al lector con un final que él no se espera. De esa manera llamaremos la atención y tendremos muy bien, tendremos una recordación en la mente de nuestro lector. Mostrar los sentimientos de los personajes, esto ayuda a hacer más reales a los personajes. Existen unos tips que les voy a dar que van a hacer que nuestro texto narrativo sea mejor. Y es que tiene que tener un título adecuado. Si tiene un buen título, eso va a capturar la atención del lector desde antes de empezar a leer. Entonces tenemos que entender un buen título. Emplear un nivel alto cuando los personajes lo precisen. O sea, si necesitamos meterle más a un personaje, más características en sí, si lo debemos hacer, hagámoslo. Usar recursos retóricos. ¿Qué son los recursos retóricos? Son palabras o grupos de palabras utilizadas para dar énfasis a una idea. Esos son el símil, la cooperación, metáforas, antítesis, hipérboles, todo esto.
entre más podamos colocarle, mejor. Y así será más rico nuestro texto. Introducir comentarios del narrador cuando sea necesario. Desarrollar cada idea o acontecimiento en 3 o 4 oraciones. Bueno, eso depende de la extensión que nosotros queramos darle a nuestro texto narrativo. Si queremos un texto largo, pues obviamente se llevará más de esta extensión. Añadir profundidad a la narración con diálogos y comentarios. Todos los diálogos, mostrar los sentimientos de las personas, todo esto hará que nuestro texto se enriquezca más. Y unir las partes mediante conectores. Los conectores son muy importantes. Y entonces el personaje hizo tal cosa. De repente, cuando utilizamos buenos conectores, le daremos, enriqueceremos el texto. Y preparar el clima final mediante huellas discretas. O sea, si queremos darles tipsitos al lector acerca de cómo va a terminar, también lo podemos hacer. Muy bien. Esta es la manera como escribimos. Hay una parte muy importante que es la revisión de nuestro texto. Ya cuando lo tengamos escrito es muy importante revisarlo. ¿Cómo lo revisamos? Cuando ya esté escrito, entonces lo vamos a leer mentalmente. Cuando lo leemos, podemos entender muchas cosas que de pronto no pudimos haber entendido o no tuvimos en cuenta cuando lo escribimos. Hay que leerlo mentalmente y en voz alta también. Al hacer esto, nos daremos cuenta si tuvimos errores ortográficos o gramaticales. Es muy importante que un texto nunca tenga errores ortográficos. Es muy importante. Puede que el texto sea muy bueno, pero si tiene un error ortográfico, terrible. Revisar que no haya repeticiones. De pronto que repetimos una palabra muchas veces, es muy importante revisar esto. Asegurarse de que cada punto haya sido desarrollado convenientemente. O sea, que realmente lo que quisimos dar a entender sí se haya dado a entender. Repasar los recursos expresivos y observar si el ritmo es adecuado. O sea, que no se pierda el hilo de la historia, sino que realmente sea lo que nosotros queremos transmitir. Y por último, pasarlo a limpio y cuidando la presentación. Muy bien, ya aprendimos esto, entonces voy a ponerlo en práctica, quiero que lo pongamos en práctica. Y la idea es que podamos esta información ponerla en práctica para enseñarla a nuestros alumnos y que ellos también puedan redactar muchos buenos textos narrativos de aquí en adelante con estos tips que les acabo de dar. Entonces, que tengan un feliz día y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.